a muchos maestros distintos, a un contacto con ellos durante 50 minutos al día, cada uno con reglas internas diferentes, con expectativas distintas, el cambio también es muy usual, ¿no? Y esa es la realidad de nuestra educación básica que ahora queremos articular. Bueno, entonces, articular la educación básica pues implica empezar otro proceso histórico, así como el que han tenido cada uno de los niveles, ahora hay que volver a empezar, y volver a empezar con este fenómeno de la articulación. Hay cosas que supone querer articular, por ejemplo, si decimos que la educación básica tendría que estar articulada, entonces pues las escuelas de educación básica tendrían que ser una, y tendrían que estar en un mismo predio, y tendrían que tener un director único al frente, y bueno, podría haber subdirectores en cada uno de ellos, pero a lo mejor ni siquiera los subdirectores tendrían que obedecer a los 3 niveles. Por ejemplo, a lo mejor sería mucho más lógico que los primeros 3 años, que los 3 años de preescolar y los primeros 2 años de primaria estuvieran juntos. Cuestiones de desarrollo del niño, una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de cambios que supondría. Eso es imposible. Ya existen nuestras secundarias, ya existen nuestras primarias, están separadas, están segregadas, no hay comunicación entre ellas, pero uno diría, bueno, cuando menos las nuevas, ¿verdad? O sea, si alguien va a hacer una secundaria nueva, bueno, pues que sea la secundaria próxima, en el mismo predio que una primaria, o que si se tiene que ampliar la primaria, pues que ya de una vez se construyan juntas, y eso en ningún lado se está haciendo. El caso del estado de Puebla es el único estado que yo conozco donde hay una cosa que se llaman centros escolares, pero que son muy antiguos, no obedecen a esta reforma reciente. Son centros escolares que tienen desde preescolar hasta normal. Primaria, secundaria, bachillerato y normal, y están en un mismo predio, tienen un solo director. Es una tradición muy propia del estado de Puebla y no obedece a la necesidad de articular, aunque sí funciona de manera muy articulada en el centro escolar así lo hace. Bueno, y luego también supone, y esto es bien importante y es lo más difícil de todo, que haya condiciones de contratación salariales y de trabajo idénticas para cada uno de los para el magisterio de los 3 niveles educativos. Por ejemplo, en secundaria, pues la contratación no tendría que ser por horas, la contratación tendría que ser como en el caso de la primaria, de contrato para que trabajes en esta escuela. De hecho, cuando nosotros hacemos un análisis de cómo están estructurados las secundarias en otros países, nos encontramos que se parecen muchísimo a la manera como en México están estructurados, en el sentido de que los maestros tienen un área de especialidad, hay maestros de ciencias naturales y maestros de ciencias sociales, o por asignaturas, eso difiere de país en país, pero en general así es, que tienen un periodo reducido del tiempo escolar cada maestro frente a sus alumnos. O sea, en general la estructura es la misma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en que en los países donde las secundarias tienen buenos resultados educativos, los maestros están contratados para esa secundaria. Y entonces los maestros tienen horas de clase, pero también tienen horas para atender a sus alumnos, tienen horas para poder hacer evaluación y planeación, y tienen horas para poder trabajar con el resto de los maestros de su escuela y con su director. Están contratados para una escuela. Eso es lo lógico, así como es en la primaria. Bueno, ese paso lo tendríamos que poder dar acá. Cuando a la reforma de la educación secundaria se le llamó RIES, ¿no? Reforma Integral de la Educación Secundaria, se le llamó así porque se querían hacer estos cambios también, los cambios en la manera de gestionar la secundaria y en la manera de contratar a los docentes, porque la forma de contratar a los docentes en secundaria es un problema que resulta ser estructural. Es una dificultad muy seria tener que conducir una secundaria donde los maestros tienen que estar como taxis en varias secundarias, no se pueden poner la camiseta en una sola secundaria, no tienen tiempo para destinar en la escuela. Es realmente muy complicado, ¿no? A mí cuando empecé a trabajar con el asunto del proyecto escolar y de la planeación colegiada, pues en secundarias nos dábamos de topes, porque ¿cómo le hacemos? Si los maestros después de dar su clase se tienen que ir porque tienen otra clase que dar en otro lado, y entonces no tienen tiempo para planear con eso. Es un problema estructural muy serio. Entonces, bueno, a la reforma integral de la educación secundaria se le quitó la I porque no se pudo hacer esta reforma de gestión y de forma de contratación de los maestros, porque afectaba muchísimos intereses, en fin, porque ustedes ya saben por qué, pero el hecho es que por eso se llamó RES, porque se le quitó esa parte de la reforma que sigue siendo una enorme deuda con las secundarias del país. Es una reforma indispensable, necesaria, y si estamos hablando de articular la educación básica, eso es algo que tendríamos que establecer. Problema también de recursos, pero bueno, cuando menos como necesidad educativa nacional está ahí como muy bien planteada.
Bueno, también supone una formación común. También la formación de los docentes ha sido segmentada. Por un lado tenemos las normales educadoras, por otro las normales primarias y por otro las normales de secundaria, en donde los maestros se especializan. Pero son tres sistemas educativos bastante distintos, también ahí hay tres culturas diferentes, historias distintas, etc. Y cuando uno se pone a pensar qué es lo que requiere como formación un docente, pues la verdad es que una buena parte de lo que un docente requiere tiene que ser común a los tres niveles. Entonces uno podría pensar que un currículum de formación de docentes podría tener un tronco común de alrededor de un 60 y un 70% de las asignaturas idénticas. Y después viene la especialización en primera infancia, en la adolescencia, y después en el caso de la secundaria, la especialización en la materia específica. Que además así era, o sea, antes para poder ser maestro de secundaria uno tenía que estudiar la normal de primaria y después la normal superior. Ahora ya ni eso, entonces ya las dos normales duran lo mismo, entonces es un poco distinto. Pero bueno, uno se podría poner a pensar que también la manera de concebir las instituciones formadoras de docentes pues tendría que cambiar si estamos pensando en articular la educación básica. También supone cambiar nuestros indicadores, ¿no? Cómo calculamos los índices de cobertura, los índices de eficiencia terminal, que todavía los calculamos por niveles educativos, y estamos hablando de un nivel de educación básica articulado, pues todo eso tendría que cambiar. Supondría eliminar los certificados intermedios. Si la educación básica es la educación obligatoria, pues entonces ¿qué sentido tiene un certificado de preescolar o de primaria? O sea, eso tendría simplemente que continuar y al final un certificado de educación básica, ¿no? Y sobre todo supone un currículum articulado, que ese es, digamos, como el foco del asunto. Cómo articulamos un currículum de educación básica de manera que lo que vayamos logrando a lo largo de los 12 años efectivamente vaya teniendo un sentido, venga siendo dosificado y no haya estas rupturas a las que ya nos referimos entre cada una de las tres letras. Supone todas estas cosas. La famosa la reforma integral de la educación básica solamente se refiere a esto último, a la articulación del currículum. No se refiere a todas las cosas anteriores que dije, eso no lo está tocando. Y eso también hay que reconocer. Entonces a lo mejor se va a acabar llamando red, ¿verdad? Porque no va a poder ser integral. Bueno, pero si nos ponemos a pensar en el currículum, podemos decir que el propio currículum de educación básica, articularlo, tiene sus serias dificultades, porque también las reformas recientes de preescolar y de secundaria, pues cada una ha caminado por su lado. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Bueno, tenemos la reforma de preescolar que se hizo en 2004, la de secundaria que se hizo un año después, pero que se empezó a implementar en el 2006, ¿no? Las dos dicen que están basadas en un enfoque por competencias. Es cierto, siendo un poco de manga ancha, es cierto, pero el asunto es que en preescolar son 52 competencias y en secundaria son 5, como ustedes bien saben. Entonces, ¿cómo tomar las competencias como eje articulador cuando en un caso son 50 y en el otro caso son 5? En el caso de la educación primaria se ha optado por las mismas 5 que la secundaria. Pero entonces, en preescolar, pues tendríamos que hacer ahí un esfuerzo de agrupación, algún esfuerzo diferente, ¿verdad? Para poder realmente tener un proceso de articulación de la educación básica que se basara en el enfoque por competencias. El enfoque por competencias sí tiene esta capacidad articuladora. Yo sí creo que tiene la capacidad articuladora, que es, yo diría, como la más indicada, la más adecuada para pretender articular el currículum. Solo el currículum, lo demás ya es otra cosa. Pero yo digo que sí tiene un gran potencial. Pero ello supone partir de una misma noción de competencias, cosa que a la fecha no tenemos. Cuando menos entre preescolar y secundaria no es la misma noción de competencias. Hay un enfoque de competencias atrás, hay cosas en común, pero el que unos hayan llegado a 52 y el otro a 5, pues quiere decir que no hay una misma comprensión de lo que son las competencias, que por otro lado es un fenómeno mundial. Como es una cosa nueva, este concepto de competencias en general se entiende de maneras muy distintas. Y entonces, como yo les decía al principio, algunos entienden que la competencia es solo competencia para la competitividad y otros entienden como su fortalecimiento de mujeres, que es otra cosa. Mucha gente dice, es que el enfoque por competencias nos viene de la industria. Entonces, ¿qué estamos nosotros aplicando un enfoque de la industria a la educación? Y yo digo, peor tantito, no viene de la industria. ¿Saben de dónde viene? Del ejército.
viene de lo militar. El concepto de competencias nace en el ejército norte